Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy la idea va a ser que acompañe con este videíto la lectura de la segunda parte del texto que vamos a leer del libro de El arte moderno de Julio Argá, que me interesa que trabajemos. Vamos a trabajar lo que era, decíamos, el romanticismo histórico, ¿no? Y la concepción de artista que va a plantear ligado, le voy a dejar unos ejes. Pero antes de ello, yo quería hacer como una revisión, porque algo que recupera en el texto de Argán, esta idea de ¿para qué pasado miran? ¿No? Es decir, hablábamos de un neoclasicismo que buscaba estos ideales del mundo clásico. La república, los ideales de la virtud, la lealtad, ¿no? Recuerdan el juramento de los Horacios. Llevado al ámbito, diríamos, del conocimiento, del pensamiento, una búsqueda, ¿no?, de la importancia de la razón y del individuo como ser racional. Por lo tanto, todo lo que estaba vinculado a esta tradición de razón estaba vinculado a este dominio cultural francés, ¿no? Frente a eso, frente a esta difusión y a este dominio cultural, tenemos que pensar en otros países que actualmente son países, que en ese momento estaban más divididos y más construidos en otras unidades, va a aparecer esto que decíamos, un ideal de buscar volver a las propias raíces. Y acá aparece un regreso a un mundo que ya no era el mundo clásico, sino era el mundo en donde habían empezado a aparecer las lenguas romances, decíamos, y en especial un periodo que se le llamó gótico porque desde la historiografía clásica se lo veía como el arte de los godos, el arte de los bárbaros, ¿no?, que rompían el ideal clásico. No sé si alcanzan a ver. Pensamos en catedrales, en todo un arte vinculado, también lo tenemos en arquitectura civil, pero más que nada ustedes lo van a recordar como probablemente conocen el año pasado, el anteaño, no me acuerdo ya, cuando se incendió Notre Dame de París. Bueno, Notre Dame de París está vinculado a ese mundo gótico. El gótico es un estilo que se desarrolla a fines de la Edad Media. Hagamos una revisión y yo les propongo hacer una línea de tiempo que ahora se las voy a subir en el video. Entonces dijimos, tenemos la antigüedad, la edad antigua, recuerdan cuando iban a la escuela, y teníamos la edad antigua hasta el siglo V, o sea, 400. Después nos vamos a un periodo que le vamos a llamar Edad Media. La Edad Media va a durar 1000 años, o sea, del 5 al 15. Estamos. Y dentro de la Edad Media, aproximadamente mediados del siglo XII, se va a desarrollar este periodo que se llamó gótico. Después vamos a tener lo que llamamos Edad Moderna. En la Edad Moderna, entre el siglo XV, se va a desarrollar el Renacimiento, entre el 1400 y el 1500, en el siglo XVI, 1500, 1520, se va a desarrollar el manierismo. Hacia el siglo XVII vamos a tener lo que se conoce como barroco, y luego, como contrapartida a ese movimiento del barroco, ¿se acuerdan que veíamos este surgimiento del movimiento neoclásico? ¿No? Clásico. Ahora se los presento. Movimiento neoclásico, ¿en qué siglo estamos? Siglo XVIII, para que les sea más fácil.
¿Mm? ¿Mm? En el mismo siglo en donde se producía la Revolución Francesa. ¿Mm? Decíamos, en ese contexto que 1789 se producía la Revolución Francesa y con ella se iniciaba lo que se ha denominado edad contemporánea. Fíjense, decíamos, no tenemos nada que ver con el hombre del siglo XIX, ¿no? Pero estaría en esta edad contemporánea. Desde entonces, nos vamos al siglo XIX y pensemos en el 18, en el movimiento de la Ilustración que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es lo que hemos estado viendo. Yo ahora se lo subo. Y en el siglo XIX, el romanticismo. El romanticismo quiere volver al mundo gótico. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces tenemos edad antigua del 5 al 15. Dentro de la edad antigua, entre mediados del 12 hasta el 15 aproximadamente, y depende de los países, vamos a tener este movimiento que se llamó gótico. Luego ya entraríamos en la edad moderna, del siglo XV hasta el siglo XVIII. Dentro de la edad moderna vamos a tener el movimiento del Renacimiento, el manierismo, el barroco. El manierismo no es muy conocido. El barroco. Y como contraposición al barroco aparecía este neoclasicismo, que ¿a dónde quiere volver? Quiere volver a la antigüedad clásica. Eso que está al revés es edad antigua. El neoclasicismo, nueva manera de volver al mundo clásico, pero ya había renacido en el Renacimiento. Bien, después nos íbamos al 19 y en el 19 teníamos el romanticismo, que decíamos venía de las lenguas romances, y en ese pensamiento romántico aparece este querer recuperar el gótico. Entonces, ¿cómo se llamó esta tradición, esta tendencia que se da en el 19? Se llamó neogótica. ¿Por qué? Porque no se construye en la Edad Media, sino que se construye en el siglo XIX. ¿Y qué había aparecido también en el 19 con la Revolución Industrial y demás? Nuevos materiales, el acero. Entonces, se podía hacer rieles, se podían hacer grandes espacios que no necesitaban ni columnas para sostenerlos. No sé si han ido, qué sé yo, a Changomás, a cualquier gran salón. Vieron que cuando se construye se arman todas unas vigas de acero, de hierro, de metal. Bueno, ese metal es el que sostiene y después, es decir, se arma la estructura y después se lo cubre con chapa, con un poco de aglomerado y se arma, qué sé yo, el gimnasio, el supermercado o cualquier otra construcción. Ese modo de construir con la estructura que se ve es un modo de construir a la manera de cómo se veían las nervaduras, el modo de construir, las vigas en el gótico, ¿no? Entonces, surge esta manera de volver a un pasado, pero ¿a dónde van a volver los románticos que quieren armarse su ideal de nación, volver a su propia identidad nacional? Y dice, bueno, nosotros, nuestros pueblos originarios, diríamos en términos, nuestro origen no hablaba francés, hablaba nuestras propias lenguas. No hablábamos ni latín ni francés. Hablábamos germano. Entonces, queremos volver a ese mundo que no se conoce, a ese mundo de la historia oral. Queremos volver a recuperar, qué sé yo, las recetas de cocina. Queremos volver a recuperar una cultura popular. Lo popular aparece como reivindicado en este contexto, en el contexto del romanticismo, lo del pueblo. Entonces, lo popular se va a oponer a lo que no era popular. ¿Y cómo le vamos a llamar? Culto.
¿Ah? Y ahí aparece una dicotomía que hasta el día de hoy se da entre lo culto y lo popular. Arte popular. ¿Cuál sería el arte que no es popular? Sería la pregunta, ¿no? Pero esa dicotomía viene de esta época. Bueno, no sé si está claro, me fui de tema.